Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al ciclo anual de clases organizadas por el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina en materia de Derecho Procesal y Defensa Pública. Encuentro sobre la nueva Ley Penal Juvenil número 27.801, pensar estrategias posibles para la defensa pública. Damos inicio a este cuarto... Perdón, perdón. Damos inicio a este cuarto y último encuentro con casi 400 inscripciones de personas vinculadas a las defensorías públicas de todo el país, tanto en el ámbito provincial como federal. Un número que afortunadamente demostró el interés que ha tenido la temática a lo largo de estos 4 encuentros y que se pudo sostener a lo largo del ciclo. Agradecemos al Consejo Federal la difusión y a cada uno de ustedes la presencia. Antes de comenzar, un recordatorio sobre la modalidad del ciclo. Esta clase será grabada y estará disponible próximamente en el canal de YouTube del Consejo Federal y en las redes sociales. Las 3 anteriores ya se encuentran publicadas. También podrán acceder a ella a través de la web del MPD Argentina. Dicho esto, repasamos brevemente algunas pautas de participación para que podamos desarrollar el encuentro de la mejor manera posible. Pedimos por favor que mantengan el micrófono apagado, recomendamos que dejen sus cámaras encendidas y dado que se otorgarán certificados de asistencia, les pedimos que completen un formulario cuyos datos con sus datos y cuyo link adjuntaremos al chat. Al finalizar la exposición se abrirá un espacio de intercambio que, como el tiempo será un tanto acotado, le pedimos que vayan formulando las preguntas o comentarios por el chat a medida que avanza la exposición y al finalizar le daremos lectura al expositor. Si desean tomar la palabra, por favor háganlo levantando la mano a través del Zoom. Le cedemos la palabra ahora al señor coordinador del Consejo Federal, el doctor Ariel Alice. Bueno, muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todas y a todas. Gracias por participar de este ya último encuentro, de este ciclo de 4 encuentros que hemos coordinado. Un saludo especial al querido Maxi Benítez, que es defensor general de Entre Ríos, que ha participado últimamente en esta coordinación y que justamente en el día de hoy ha fallecido su mamá. Así que hacemos un saludo respecto de ello y le mandamos un fuerte abrazo. Y en el día de hoy, como cierre, vamos a tener dos importantísimas expositoras, como son Noris Piñata en primer lugar, y después de eso Marisa Graham. Y un poco la dinámica que explicaba Jorge, seguramente vamos a ir viendo si dejamos en cada exposición o al final de todos un espacio para distintas preguntas. Así que muy brevemente eso, agradecerles nuevamente a todos y a todas la participación y el interés que han demostrado en la participación de estos encuentros. Te cedo nuevamente la palabra, Jorge, como para ya comenzar. Muy bien, muchas gracias. La doctora Noris Guadalupe Piñata es abogada de la UBA, mediadora, asesora tutelar, ante la Cámara de Casación y Apelaciones Penal Juvenil, Contravencional y Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es diplomada superior en Ciencias Sociales con mención en Género y Justicia de Flaxo, diplomada en Gestión Integral de la Justicia Penal Juvenil de la Universidad de San Isidro y docente de la Diplomatura Justicia Juvenil del Centro de Formación Judicial y la NUD. Doctora Noris Piñata, adelante. No, gracias. Gracias sobre todo eh, por invitarme a participar al Consejo Federal y en especial gracias a Damián, a quien volví loco haciéndole preguntas desde que comenzó el ciclo para los tiempos que hablaba y diferentes cuestiones. Y que a partir de hoy te voy a dejar tranquilo, Damián, no te voy a molestar más. Bueno, y buenas tardes a todos. Voy a tratar de respetar el tiempo, me puse un cronómetro para eso y voy a compartir pantalla, eh, que es otra cosa que hago para tratar de no irme por las ramas. A ver, una general, perfecto. Bien. Como yo no lo veo mientras que paso la pantalla, a ver,
quería compartir con ustedes esta reflexión que es depre, pero es la única que voy a tener depre, que tiene que ver con la cantidad de años y tiempo y energía invertido en la modificación y en trabajar por la mejor ley posible y, y lo que salió, digamos, y esto que tenemos todos. Ahora dejo la depre acá y me voy a concentrar en lo que yo creo que son los desafíos que nos plantea esta ley, o que nos plantea la realidad, digamos, más que esta ley, pero es la ley que vamos a tener con la que vamos a tener que trabajar, que por un lado tiene desafíos jurídicos, que de esos estamos muy acostumbrados y que tienen que ver con cómo esta ley, digamos, la hacemos funcionar en el marco de nuestra Constitución y de la Convención de los Derechos del Niño. Yo creo que tiene a su vez desafíos de política institucional, y acá me voy a referir a nuestros lugares, o sea, a los defensores técnicos, a los asesores tutelares, a los ministerios públicos de la defensa y tutelar. Y tenemos desafíos ante los adolescentes y creo que tenemos desafíos ante la sociedad. A ver, en este punto, yo creo que nosotros en forma personal, los que estamos acá, lo que tenemos que hacer es como armar un frente de litigio estratégico en términos de esta ley, basado en el bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia de los máximos tribunales. Esta ley, y esto ya lo repitieron en todas las anteriores encuentros, no me quiero repetir, lo escribí ahí, es una expansión punitiva que es incompatible con nuestra Constitución Nacional. Yo creo que el rol más importante que tenemos que jugar con esta ley es el ser garantes del Estado de Derecho y aplicar estratégicamente el corpus juris. Este rol no es optativo, es un rol ético, profesional y constitucional, digamos, que no podemos evitar ejercer. Para eso yo pensé, cuando trabajé con el texto de la ley, así como una matriz de diagnóstico convencional para los que tenemos que litigar con la ley, ¿no? Y, digamos, los ejes de tensión más importantes, que son la baja de imputabilidad, el monto de la pena, las condiciones de ejecución de las sanciones y, digamos, la ausencia procesal en el sentido en el sentido de que hay un montón de agujeros en la ley. La ley no es completa, y la ley deja muchas cosas abiertas a lo que podamos hacer entre todos, y eso es discrecional. Y la discrecionalidad siempre se juega en contra de los pibes. Para eso yo lo que creo es que, bueno, tenemos estas cosas las vamos a tener que combatir en el sentido técnico, con presentaciones y además acorralar con lo que ya tenemos y que es previo y que es específico, como lo que está en la última, digamos, cuadrícula que tiene que ver con la cuestión constitucional. A ver, voy a empezar por los planteos de constitucionalidad que yo identifiqué, que seguramente no son los únicos, pero yo creo que son por ahí los más importantes, y que por ahí con mi equipo de trabajo nosotros vinimos identificando y trabajando, que tienen que ver con la inconstitucionalidad de la reducción de la edad de imputabilidad. Yo creo que de entrada, cuando tengamos nos ingresen niños de 14, 15 años, lo primero que hay que atacar es esta cuestión. Y me parece que, digamos, este planteo trata de reducir esta expansión punitiva, ya que después tenemos la otra expansión punitiva, que es la de aplicar todo el Código Penal, sin dejar nada afuera. Lo que pasa es que, bueno, ahí no tenemos mucho discurso constitucional, salvo las reglas o
o directrices, digamos, salvo normas de menor peso. Igual, en el caso de la ciudad, no son normas de menor peso porque, digamos, todo el corpus juris, no solo la convención, que está en nuestra Constitución Nacional, tenemos un artículo tanto en la ley 114, también en la 2451, que incluye todas las normas, incluye las reglas, las directrices, todo, todo relacionado con los niños, con lo cual es de aplicación obligatoria para la ciudad. Pero es solo la ciudad, digamos. En este punto, me parece que vamos a tener que hacer cosas. A ver, yo me fui demasiado rápido. Estaba acá. No sé por qué estoy pasando y me estoy equivocando. A ver. Bien. El segundo planteo de inconstitucionalidad creo que tiene que ver con el traslado automático cuando cumplen 18 años. Me parece que ahí también tenemos algo que hacer con ese artículo 30, inciso A. Que para esto tenemos la convención, la convención y el artículo de la Constitución. Para esto tenemos la observación general 24, que la verdad nos viene muy bien, es una observación que nos viene perfecto para hacerla calzar para fundar las inconstitucionalidades. Y tenemos ahí, y en este tema tenemos fallo de la Corte Interamericana, que me parece que también tenemos que usar a nuestro favor sobre este tema. Después, la inconstitucionalidad por la investigación penal a menores no punibles. En este punto yo sé que por ahí tenemos distintas realidades provinciales, porque algunas provincias con los no punibles, digamos, no toman medidas, pero sí investigan el caso, ¿no? Como para saber si participó o no participó, y ahí lo cierran. Sobre todo en las provincias que tienen que investiga el fiscal, hacen como esta mínima cuestión en un tiempo bastante agotado y lo cierran. En la ciudad, por ejemplo, nuestra norma procesal nos dice que por debajo de la edad de punibilidad no se hace nada, con lo cual no se abre proceso, nada. Y si se identifican derechos vulnerados, porque por ahí el mismo acto que lo llevó a ingresar como denunciado a el pibe es un acto que vulnera sus derechos, bueno, se le dará intervención al sistema de protección, se le da intervención a algún programa específico, pero no se hace nada desde el punto de vista penal. En otros casos se hacen, en otros casos tienen un proceso, incluso en el caso de la provincia de Buenos Aires, hasta pueden tomar medidas. Y me parece que en este tema, ahí sí tenemos que discutir, y discutir sobre todo los peritajes antes de cerrar estos procesos. Porque el tema es, si yo no lo voy a poder sancionar, porque legalmente no voy a poder, ¿por qué lo tengo que someter a pericias, a investigaciones de su forma de vida, la de su familia? Esto, además, es un tema, si hay algo para hacer, es un tema del sistema de protección, no es un tema del sistema penal. Es una invasión de, de un fuero sobre la competencia de otro fuero, pero además es un recorte de las facultades del sistema de protección. Y si el problema es que en el lugar que sea el sistema de protección no está trabajando bien, por la razón que sea, y no da respuesta rápida a tiempo, bueno, intimemos el sistema de protección, pongámoslo en apuros, pero no traigamos el tema, digamos, que tiene que ver con garantizarle por ahí a una persona derechos económicos, sociales y culturales al sistema penal. Me parece que no tiene nada que ver. El próximo artículo que yo creo que amerita también un planteo de inconstitucionalidad tiene que ver con la desproporción de las penas. Y eso que la ley solo plantea
máximos de penas, o sea, eh, no plantea mínimos, no habla de que van a ser cada tipo penal, tales penas, no hace ninguna diferenciación, plantea máximos, pero yo lo que creo es que el máximo de 15 años que tiene planteado la ley, que yo esto ya lo dije otras veces, que para mí está, o sea, tiene que ver con el tope que nos puso a las perpetuas el caso Mendoza ante la Corte Interamericana, y por eso pusieron 15 años, lo cual en lo personal yo creo que es una barbaridad. Eh, yo todas las veces que participé en proyectos de ley, para mí mi tope máximo era 8 años para los delitos más graves. Yo entiendo que es un montón de vida, 8 años, digamos, para una persona que es un adolescente además, y mucho más si encima estamos viendo un pibe que delinque a los 14 años. 15 me parece terrible. Y por ejemplo, yo soy una convencida que tenemos que luchar porque si en algún caso alguien quiere establecer 15 años, digamos, tiene que quedar claro que sería para un delito en el cual, si fuera un adulto, le cabría una perpetua. Si no, 15 años no se pueden poner. O sea, sería la única ocasión en la que se podría utilizar. Pero yo lo que creo es que eso hay que litigarlo y me parece que hay que discutirlo constitucionalmente. Me parece muchísimo, me parece desproporcionado que alguien tenga la posibilidad de aplicarle 15 años por cualquier delito de los del Código Penal. Y ahí no solo tenemos la observación general 24, también tenemos las observaciones finales que hizo el comité a nuestro país, digamos, claritas, así como la tenemos para el artículo 1, la tenemos para este, sobre el tema de la revisión de las condenas, de la cual esta ley omite todo, no dice absolutamente nada sobre el tema de revisar las condenas. Nada, nada, nada de nada. Y eso tenemos jurisprudencia de nuestra Corte, de la Corte Interamericana, y me parece que en ese punto eh, también tenemos que discutirlo. O sea, todos sabemos que en nuestro país las inconstitucionalidades son puntuales y son en cada proceso. Lo que digo es, me parece que sí podemos hacer con estas cosas, o sea, con las que estoy planteando acá y con las cualquiera que identifiquemos, es ir trabajándolas, o sea, trabajar todo, digamos, como el esqueleto y después referirlo al caso concreto, pero tener todo un discurso preparado para avanzar con eso apenas nos toca. En el caso del artículo 1 va a ser apenas nos ingrese, en el caso de los otros artículos va a ser a medida que transcurran los procesos. Que en el otro caso, a ver, yo discuto la edad y después los otros temas yo los discuto también entre los 16 y los 17 años. O sea, estas penas son muy altas, realmente son muy altas. Bien, creo que los argumentos que usé para los recursos de inconstitucionalidad del último punto de la pena, me parece que, bueno, nos sirven para todas las penas y para el tema de que en la primera reunión, me parece que Damián lo trajo, que fue el tema de los mínimos. Yo creo que en el tema de los mínimos tengo a ver, yo tengo postura sobre eso. Para mí la ley no puso mínimos y como la ley no puso mínimos y yo tengo la observación general 24 que es la interpretación constitucional, la interpretación de una convención que está en la Constitución, y la observación general 24 me dice que respecto de los adolescentes, lo mejor es partir de tabla rasa. Yo lo que creo es que hay que ir digamos, por esto, hay que ir a litigar que cuando alguien se lo encuentre responsable,
Y ante esa responsabilidad, avanzar, digamos, decir, bueno, perfecto, sos responsable, pero yo no puedo usar el mínimo del tipo penal del Código Penal. Como no se pusiste mínimos y como tengo una ley, digamos, tengo una norma específica que además es de mayor jerarquía del Código Penal, tengo que partir de la norma específica de mayor jerarquía y no y no, digamos, del Código Penal, que tiene una jerarquía menor y que además no es específica, porque es la que uso para los adultos. Entonces, partamos de cero y vayamos subiendo, bajando, pero partamos de cero. Eh, y en este punto voy a arriesgar una opinión, digamos, personal, que para mí, en el caso de los adolescentes, los y las adolescentes entre 14 y 15 años, yo creo que, salvo un delito que por ahí eh, le tuviera como expectativa de pena la perpetua si fuera un adulto, en la mayoría de los delitos, en realidad, no se debería salir de las sanciones que no son privativas de libertad. Y tendríamos que, digamos, de hacer esfuerzos porque se quede en las sanciones privativas de libertad. Y sí, yo lo que creo que ahí tenemos mucho para laburar, que no es jurídico, pero que hace a nuestro trabajo jurídico, que tiene que ver con que las respuestas, los contenidos de esas respuestas sean adecuados para las necesidades de los pibes. Y le den una respuesta al pibe que le sirva al pibe, que le sirva a esa comunidad y que sirva para conseguir el objetivo de la ley y el objetivo de la convención, básicamente. A mí me parece terrible, por ejemplo, que no sé si da para un recurso de inconstitucionalidad, pero por ejemplo, que yo tenga algunas consecuencias que son más graves cuando son menores de edad que cuando son adultos, da para hacer planteos. Esto, el artículo 10 como el 16, cuando habla de los incumplimientos de las pautas que le han fijado, tanto en las suspensiones como en la ejecución de una condena condicional, me parece a mí, o sea, en ningún caso de adultos hay esa consecuencia, en ningún caso. Mínimo, en un caso de adultos, mínimo hay una audiencia en donde el adulto puede dar explicaciones de por qué no cumplió las pautas. Y me parece que eso mínimo es algo que hay que garantizarle a el pibe. No se puede, digamos, o sea, ir por ese tema. Digamos, no se puede aceptar lo que dice la ley. Bueno, otro tema es el tema de la prisión preventiva. Yo creo que es inconstitucional porque es igual que la de adultos. No hay ninguna diferencia con adultos y en esto tenemos otra vez la Convención, la Observación General 24 y tenemos jurisprudencia de la Corte Interamericana y me parece que hay que usarla y usarla a favor de los pibes con planteos claritos y bien fundados y por supuesto eh, hablando de ese pibe en concreto, ¿no? Acá tenemos pibes concretitos para los que hay que hacer. Problema, por eso te llamo. Y me parece que, ay, no, perdón. También podemos hacer otros planteos más allá de estos, como Un es montón de cosas en inglés que yo no entiendo. la importancia de la desjudicialización, eh, la importancia de las salidas restaurativas, porque eso la tenemos digamos, en la convención. Y me parece que un tema grave también es que, digamos, que no se diga nada sobre esto y que debieran ser como las salidas más usadas para la franja 14-15.
porque no sé si ustedes se pararon a pensar, pero a ver, estamos hablando de adolescentes de 14 años. 14 años, ¿no? Pensemos ante quién vamos a estar parados apenas entre en vigencia la ley. Bueno, por eso mi sugerencia acá en relación con estos temas es, bueno, pensar propuestas que tomen en cuenta quién es ese adolescente, usar mucho para estas propuestas y para la Che, cuestión, con Maya, nuestra propuesta jurídica, el contenido de lo que nos dan los equipos interdisciplinarios. O sea, y sobre todo para litigar digamos, salidas restaurativas para estos pibes, para todos los pibes, pero básicamente para los más chicos, y exigir programas y dispositivos, como dije antes, que le den respuestas, que los tengan en cuenta, digamos, que le respeten la palabra. Me parece que es importante. al Los parecer. desafíos de política institucional. Eh, yo creo que todos tenemos que ser coherentes y planificar con la evidencia. Yo le decía, yo estuve trabajando con la gente de los equipos internos del Ministerio Tutelar y estuvimos laburando con nuestras propias estadísticas, ¿no? Para ver en cuánto, o sea, qué cantidad se nos iba a aumentar con el ingreso de 14 y 15 años y ver... eh, qué tipo de respuesta íbamos a necesitar. Eh, este cuadro, que es así como una infografía, está basado en el informe de la BGD del país. ¿Eh? Como para que tengan una idea, no todas las provincias son iguales. Como ven, todas tienen colorcitos diferentes. Eso significa que ni en todas digamos, los chicos de 14 y 15 son procesados. Y además, algo que se modifica también en las provincias son los delitos que son los más recurrentes o los que los adolescentes por ahí recaen más, ¿no? En La Cava y en algunas ciudades grandes son los delitos contra la propiedad, pero no en todas las provincias se repite esto. En algunas son otros delitos. Eh, Después, otra cosa que creo que nos tenemos que plantear son las presentaciones ante los organismos internacionales. Y para esto yo sí lo que creo es que hay que hacer una evaluación de encontrar socios estratégicos para estas presentaciones, como las organizaciones de la sociedad civil. El diseño de una defensa especializada. ¿Por qué? Porque no todos tenemos defensa especializada. De hecho, la CABA tiene una asignación especializada, pero los defensores son defensores de adultos, los que hacen penal juvenil. Y un tema que a mí acá me preocupa, porque la ley está llena de especializados, no solo los funcionarios del Poder Judicial, también todos los funcionarios que trabajarían con niños. Mi pregunta ahí eh, es, en este punto, es, bueno, debería diseñarse eh, una capacitación de especialización y de formación sistemática para todos, para los del Poder Judicial, para los de los ministerios públicos, pero también para los del Poder Ejecutivo y los de los programas. Porque yo no puedo exigir especialización y no tener nada en donde la gente se especialice, ¿no? Bueno, en este punto me parece que el abordaje de los conflictos tiene que ver con las particularidades del caso, los sujetos involucrados, digamos, lo que le pasa a las personas que están involucradas, ¿no? Yo valoro mucho que la ciudad piensa a los delitos como abordaje de conflictos. Entonces eso me da la posibilidad de pensar las personas y no los tipos penales y pensar lo que las personas quieren. Y a mí me parece que, y lo que esperan digamos, de esa denuncia y de ese proceso. Y me parece que hacia ahí, por ahí podríamos, o sea, me parece un lugar a donde hay que apuntar cuando hablamos de adolescentes. Después me parece que tenemos que laburar articuladamente con el sistema de protección integral,
ya lo dije, aun cuando no sea bueno, digamos, aun cuando tengamos problemas, no quiero que se me pase el tiempo. A ver, impacto en la población. Usé estos dos cuadros que saqué, uno del año 2025 de la Justicia Nacional que se ejecuta en Cava, y el otro del 2024 que tiene que ver con el mapa de la justicia penal juvenil, que abarca todas las provincias que informan. Solo creo que hay 4 que no informan, pero de todas las provincias que informan. Entiendo la preocupación de Damián en Cava, porque la mitad, el 46% de los de 14, digamos, 14, 15 años, el 46% de todos los que entran a la justicia. O sea, es casi el mismo número que de los punibles actuales. Por eso el otro día él hablaba de que se iba a colapsar todo. Esto no es igual en el resto del país, ¿eh? Aclaro, en algunos sí, Córdoba, en otros no. En otros no tiene nada que ver, los números son muy poco importantes, así como el tipo de delito. Algunos se parecen al perfil de Cava, que tiene un 90% contra la propiedad, y otros no se parecen nada. Por ejemplo, el tema de la violencia interpersonal en Cava no es tan importante, pero hay algunas provincias del sur en que es súper importante esto, por ejemplo. Es como el top 10, con lo cual yo lo que digo acá es cuando tenemos que trabajar mucho con nuestros equipos interdisciplinarios o con los que tengamos que no sean abogados a mano. Me parece que ahí, para pensar respuestas adecuadas a este tipo de situaciones, ¿no? Que no es lo mismo en un lado que en el otro. Y ahí hay como un dibujito que el abismo institucional que muestra como los dos polos, Córdoba y Río Negro, toda la institucionalidad, pero también hay una máxima captación de adolescentes en el sistema penal y poca institucionalidad, pero también poca captación de adolescentes en el sistema penal, que es Río Negro. Estos son los números, no de Cava, sino los números de los chicos que el Ministerio Público Tutelar tuvo en el 2025. Y, por ejemplo, yo, que es algo que es con lo que empecé a trabajar yo este año, con la gente, con el equipo de penal del Ministerio Público. ¿Por qué? Para empezar a pensar, primero, cuántos nuevos íbamos a tener, cerca de un 30%, es lo que estamos viendo, el aumento, y qué tipos de cosas nos iban a llegar. Como ven, la mayoría son cuestiones de violencias, y básicamente son violencias, o sea, son cuestiones interpersonales. La violencia interpersonal en las grandes ciudades parece ser como el leitmotiv. A ver, el desafío ante los adolescentes, a mí este es el que más me preocupa, porque también es del que menos hemos hablado, el del que hablamos poco. Yo creo que, a ver, si esta ley entra en vigencia el 5 de septiembre, ¿cuántos adolescentes entre 14 y 15 años creen ustedes que saben que esto va a pasar? ¿Y cuántos de estos adolescentes tienen idea de qué consecuencias implica que esto pase? ¿Ustedes saben de alguien que esté haciendo como una política de información a los adolescentes de 14, 15 años de que esto va a pasar? ¿Y cómo van a ser las reglas de juego, además, a partir del 5 de septiembre, si llega a entrar en vigencia? Bien, yo creo que como somos adultos responsables y además sabemos, debiéramos estar diseñando alguna estrategia para hacer llegar esta información. Porque no puede ser que a mí el día 6 me lleguen 30 adolescentes porque hacían lo mismo que hacían el día 1 de septiembre, pero esta vez terminaron todos en un proceso penal. O sea, a mí me parece que no es poca cosa y que hay que charlarlo. Digamos, y que habría que estar informándolo y asegurándonos de que le llegue, si es posible, a todos, a todos.
Y también creo que en este mismo marco, y por lo que estaba diciendo antes, de respuestas adecuadas, es que yo creo que deberíamos tener articulación interinstitucional, o sea, más allá de formarnos nosotros, bueno, sentar a las mesas de trabajo al resto de la gente para ver qué vamos a hacer y qué respuesta vamos a dar. Incluyendo incluso a, digamos, organizaciones de la sociedad y personas de la sociedad interesadas en esto. El resto de la gente que no labura ni en el Poder Judicial ni en organizaciones destinadas a este tema está obligada, es responsable de la crianza de los adolescentes y de garantizarles los derechos. Y además no nos olvidemos, seguimos siendo todos responsables de estos adolescentes, igual que de los que nos cometen delitos. El desafío ante la sociedad, a mí me parece que uno de los desafíos es comunicar el impacto de esta ley. La sociedad en general tampoco tiene ni idea de las consecuencias. Eh, digamos, y eso implica involucrarla en la respuesta. O sea, a ver, ustedes reclamaron estas cosas, ahora sentémonos todos a pensar cómo respondemos, porque ahora tenemos esto. ¿Cómo nos paramos ante estos adolescentes a quienes decidimos reprocharle penalmente conductas? Muchas de esas conductas que son típicas de los adolescentes, que probablemente todos los que estamos acá cuando teníamos 14, 15, 16 años, las hacíamos. Después, algo sobre que nadie habla tampoco y que hay muy poco y ha habido poco en este país, es políticas de prevención. Más allá de las políticas universales que son preventivas, políticas específicas para grupos específicos, ya sea porque son más perseguidos, porque son más vulnerables, no tenemos nada de esto, ni tampoco nos sentamos. Lo pensamos darle 15 años, pero nunca pensamos cómo prevenir que llegue el sistema. Bueno, es cierto, es una forma de disciplinar y me parece que eso hay que decírselo a la sociedad, que acá el Estado está disciplinando de esta forma y hay que explicárselo claramente y cómo lo hace. Y me parece que también hay que trabajar mucho con la mayor cantidad de personas en la sociedad sobre qué es la justicia restaurativa. Porque pareciera que una víctima no tiene respuesta si la justicia no es retributiva. Y mi experiencia personal es que te da muchas más respuestas si sos víctima de la justicia restaurativa que la justicia retributiva. Porque la justicia retributiva en general no te da ninguna si sos víctima. A veces ni siquiera te avisan que lo condenaron, digamos, ¿no? Bien, una agenda de trabajo. Yo me armé una agenda de trabajo con todo esto que dije y pensé, bueno, los planteos de constitucionalidad, la difusión, las mesas de trabajo, el diseño de una formación especializada para todos los integrantes de los ministerios públicos. Esto pensando en una idea de que cooperemos entre todos los ministerios públicos para estas capacitaciones, elaborar estrategias de trabajo colaborativo interdisciplinario, ya sea por armar equipos o hasta, digamos, la colaboración de interdisciplinarios, digamos, si yo no puedo tener un equipo sentado al lado mío, quizá pueda trabajar en red con algún otro equipo que no está sentado al lado mío, pero que me puede prestar ayuda. O sea, ver, o sea, como inventar formas de ver cómo nos ayudamos entre todos, ¿no? Y además, y yo creo que esto es súper importante, hay que involucrar a la sociedad en la discusión. O sea, la sociedad no puede mirar para otro lado, no puede ser que los únicos interesados somos los 250 que estamos acá. Somos muy pocos 250 personas, si somos los que nos estamos preocupando por esto. Supongamos que le agregamos otros ministerios públicos y otras personas más, pero ¿cuántos seremos? ¿2000 en todo el país? ¿3000? Es nada, es nada. Y antes de cerrar, quiero hacerle una invitación. Los invito a que pensemos en armar una red activa, colaborativa, transversal, con información, para discutir, para ayudarnos entre todos, digamos, para ser creativos, digamos, para entre todos tener como ideas y ver si se pueden plasmar en la realidad, para armar, no sé, espacios de trabajo colaborativos,
No es muy difícil. Yo desde principios de año participo en un foro que ni siquiera tiene una institucionalidad, que está bien, es un foro solo de mujeres que trabajamos en los poderes judiciales, sea ministerios públicos, jueces, o, digamos, o empleados o funcionarios. Y yo coordino un grupo que es penal juvenil, porque la ley salió justo ahí, en ese momento, y entonces todos empezaron como a hablar de esta ley. Y en el grupo son 48 personas de 24 jurisdicciones distintas. O sea, no, no somos personas que nos juntamos porque nos conocemos, porque sabemos, y tratamos de llegar a pequeños consensos. Y aunque a ustedes les parezca como raro, porque por ahí todos pensarían que la primera discusión que tuvimos tuvo que ver con la privación de libertad. La primera reunión que tuvimos, lo que estuvimos discutiendo son qué tipo de programas no privativos de libertad tenemos todos, contamos o podemos armar, o qué respuestas de acompañamiento en territorio le podemos dar a los pibes y sobre qué perfiles trabajar. O sea, a mí lo que me parece es que tenemos que si nos juntamos podemos darle a los adolescentes cosas interesantes y que podemos compartir experiencias súper enriquecedoras que incluso nos pueden dar ideas para cosas que necesitamos, podemos generar estadísticas confiables y generar un espacio transversal que ayude, no a mí que vivo, que estoy en la cava y que tengo un montón de recursos a la mano, sino a ese defensor que está en el interior de una provincia solo y que tiene un flor de conflicto que no sabe cómo barajarlo, digamos, ¿no? Yo con este grupo con el que estoy desde hace un par de meses, ya me di cuenta que hay mucha gente que lidia sola con muchos conflictos humanos que debido al tenor del conflicto se convierten en un proceso judicial. Pero que de fondo tengo un montón de personas que necesitan ser escuchadas, que necesitan que se les dé una respuesta y que no necesita que se las patee para adelante o para cualquier lado, digamos, o darle una respuesta cualquiera. Y me parece que, digamos, que nos podemos juntar entre todos. No es muy complejo, hoy por hoy, con la virtualidad, no es muy complejo tener como un grupo de sostén y de consulta entre todos digamos, y mejorar lo que hacemos. Solo eso. Muchas gracias. Y disculpen que me pasé. Muy bien, doctora, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas Ok. que podemos hacer en este momento si desea. Por un lado, bueno, es más bien una reflexión de Karina Chávez que dice, ¿la tutela ha muerto en esta ley 27.801? Haciendo base a lo que dice el artículo 5M, y en ese caso, ¿cuál es el rol del defensor de menores o asesor de menores? Y en ese caso, haciendo foco en el artículo 43. Después tengo dos más. Lo que está pensando es cuál es el rol de no de los como mi rol, digamos. A ver, la tutela en la cava está muerta desde la 2451. Nosotros en la cava no tenemos tutela. Digamos, nosotros tenemos un rol más de garantía a ver, un rol de velar por las garantías en el proceso, o sea, ver que los jóvenes tengan el defensor, que el defensor no los boludee. Y no estoy hablando de la defensa pública, estoy hablando de la defensa en general, eh, que escucharlos y además ayudar o coadyuvar con el defensor a armarle propuestas de salidas anticipadas del proceso adecuadas a lo que el pibe puede y quiere. Con lo cual, digamos que no es esta ley la que lo mató, digamos, lo mató acá en la cava hace mucho que está muerto, la tutela, no existe tutela. No sé, a ver, no sé de qué jurisdicción es y a qué está apuntando con la tutela, pero la verdad es que nosotros no lo tenemos. A ver, yo tengo muchas más situaciones podríamos decir,
tutela entre comillas, porque tampoco es tutela, en procesos con adultos que necesitan sistema de apoyo, por ejemplo, para estar en el proceso, que con jóvenes, adolescentes imputados. Quiero que quede claro esto. O con víctimas, por ejemplo, cuando tengo que asumir el rol principal, por ejemplo, porque el victimario es quien es su representante legal. Entonces, a mí lo que me parece es que el problema no es la tutela, acá no hay ninguna historia, y me parece que las facultades de tutela y de decidir medidas que son propias del sistema de protección que esta ley le da al juez penal son inconstitucionales, porque no es como está diseñado, o sea, son inconstitucionales y son contrarias a la 26061 en términos nacionales y a nuestra ley local en la ciudad, que es la 114, por ejemplo. Ustedes me dirán si también son contrarias a sus leyes provinciales, por ejemplo, ¿no? Porque la mayoría de las provincias tenemos sistemas de protección. Algunos copiaron la 26 y si la copiaron, saben que los jueces no, digamos, penales no hacen medidas, salvo que fuera una medida cautelar urgente. Y en el marco, por ejemplo, de la 26485 de violencia de género, eh, pero ahí yo tomo la medida en ese marco y después la paso a quien corresponda. Que si es un juez de familia. Y si no, es el organismo de protección. Me parece que en ese punto es súper importante que ahí la tengamos claro esto, de que en todos los avances tratemos de discutirlos. Eh, no porque sea fantástico los sistemas de protección que tenemos, pero porque no corresponde. No corresponde volver atrás. No corresponde, digamos, ya suficientemente regresivo es lo de la edad y lo de aplicarle todo el Código Penal para que encima también volvamos atrás con la tutela paternalista del juez penal. O sea, volvemos atrás un siglo, piensen esto, 1919, no es poco. Muy bien. Por otro lado está Raquel Poncinibio que dijo, quería preguntarle a Noris en el punto 4 de los planteos de constitucionalidad que estaban en la presentación, además de la desproporcionalidad, si sería inconstitucional tener las mismas escalas penales que los adultos. ¿No hay escalas especiales acorde al sujeto de formación, por lo cual se viola el principio de culpabilidad? Sí, 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 para mí sí, yo puse como así las cosas más grosas porque si no estamos acá 2 o 3 días si quieren charlando sobre eso, pero sí, más vale. A ver, la, las escalas penales de los adultos son inaplicables a los niños y Raquel, vos lo sabés, compartimos la misma diplomatura y sabés, las dos pensamos lo mismo. Eh, y en realidad lo terrible que tiene esta ley es que además no diferencia entre un pibe de 14 y uno de 17. Es como si fueran igual, los trata igual y no son iguales. Ahí yo lo que creo es que por eso yo digo que acá vamos a tener que construir mucho con los equipos interdisciplinarios. Si no me equivoco, acá hubo personas que no eran abogados que participaron en el segundo encuentro y que dijeron cosas súper interesantes que las tenemos que incorporar para discutir no, a ver, no es un tema de capacidad, sino es un tema de la edad de desarrollo y lo que en esa edad de desarrollo, con el saber que trae el sujeto, eh, cómo toma decisiones y qué decisiones puede comprender, me refiero a entender de que está violando una ley y qué decisiones no. Hoy a la mañana estaba laburando justo esto, trabajamos con unas chicas que van a ser pasantes de una universidad que están por recibirse de abogada. Y yo les digo, a ver, chicas, ustedes están re cerca de la época adolescente. Pensemos, cuando ustedes tenían 14, 15, 16 años y salían en grupo y tomaban decisiones, ¿ustedes pensaban que estaban violando la ley? No, nadie piensa eso.
Eso lo pensamos nosotros que estamos acá, que somos adultos, que además encima somos abogados y además trabajamos en el sistema penal. Pero los pibes no piensan eso. A ver, una cosa que los pibes hacen sistemáticamente es tener DNI truchos para ir a bailar antes de tiempo. Yo lo tenía. Seguramente ustedes también lo tuvieron. Y eso es un delito federal. Ahora, ¿ustedes creen que alguien de los que tiene piensa en eso? Cuando saca, va a buscar el DNI trucho, cuando se lo compra a alguien. Nadie piensa eso. Salvo que lo enganchen. Pero si no, nadie piensa eso. Es más, está tan aceptado que ninguno de los lugares donde uno va y muestra esos DNI truchos, o para tomar bebida, o para entrar a los lugares, ninguno de esos denuncia este delito. Los chicos caen porque por ahí en un control aleatorio caen con un cana y ahí salta. Ese es el problema. O porque hubo un problema en el lugar donde estaban y a todos le pidieron documentos. Y entonces ahí le saltó. Este es el punto, me parece, que es algo que hay que hablar. O sea, no. Y acá esto es un tema transversal, cultural del adolescente. No importa si tiene dinero o no tiene dinero, si tiene vulnerabilidades que arrastra de 3 o 4 generaciones. Acá hay una forma en la que los adolescentes se piensan a sí mismos y piensan a la sociedad y se piensan haciendo cosas que es distinta a la como nos pensamos nosotros. Y por supuesto está años luz de el que legisla. Gracias, doctora. Vamos con la última brevemente. De Griselda Martínez pregunta, ¿le parece que propugnar una interpretación sobre los artículos 24 y 25 solo refieren a los inimputables, el 34, podría permitir acotar la discrecionalidad judicial para dictar medidas de protección del inciso M de artículo 5, la investigación fiscal y las pericias o estudios? Sí, podría, no sé, sí, podría, qué sé yo. A mí me preocupa, a mí me preocupa a ver, yo lo que creo es que cuando habla de inimputables, algo sobre que con los que discutí en mi grupo porque yo no le digo inimputable, le digo no punibles, ¿no? O sea, me refiero como que el Estado no tiene posibilidad de punir. Eh, yo lo que creo es que el 24 se está refiriendo a alguien que es no punible por la edad. O sea, tiene 13, digamos. Y el 25 se refiere a alguien que es punible, pero que puede tener una circunstancia personal o una situación de hecho, de el momento del hecho, que lo coloca fuera de la punibilidad. Ya sea porque tiene un problema de salud mental, ya sea porque tiene un problema de consumo problemático. Y, digamos, lo que sí me parece es que la redacción es tan mala, que en realidad lo vamos a usar ambos dos para tener agarrados a los no punibles por la edad. Porque le vamos a terminar haciendo todos los peritajes también a los que solo por la edad no deberían estar dentro del proceso. Eso sí me preocupa y creo que ahí tenemos que estar súper alerta de que esto no suceda. Muchas gracias, doctora. Doctor Ariel Alice, ¿quiere tomar la palabra? Sí, muy brevemente, bueno, Nori, felicitarte, realmente excelente la exposición y precisamente se trata de estos importantes aportes como para ir delimitando y concluyendo algunas cosas en este ciclo de encuentros, sobre todo los planteos de inconstitucionalidades posibles, inconvencionalidades también, la importancia del trabajo en red, horizontal, interdisciplinario y demás. Así que sin duda eso nos motiva a todos, no solo para continuar cohesionados, sino también para generar distintos espacios
institucionales como para tratar de darle un seguimiento y una agenda de trabajo en conjunto. Así que está planteado el desafío y te agradecemos muchísimo tu participación y tu aporte. Habíamos pensado realizar algún pequeño break, pero a mí me parece que por la importancia de la exposición que sigue de Marisa Graham, yo propondría que continuemos y también después dejar un espacio para distintas reflexiones, preguntas y demás, y un cierre bastante rápido. Así que te cedo nuevamente la palabra, Jorge, para que la presentes a Marisa y ya le damos continuidad. Muy bien. Bueno, continuamos ahora entonces con la doctora Marisa Graham. Ella es profesora de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA, directora de la Maestría de Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles de la UBA y fue la primera defensora de la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes en el mandato 2020-2025. Doctora Graham, adelante, por favor. Aquí estoy. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Noris, pude escuchar una partecita final de lo tuyo. Bueno, primero gracias por la invitación, saludarlos a todos, a todas, muy fraternalmente, mandarle desde aquí, entre todos, un fuerte abrazo a Maximiliano Benítez por el día que está pasando hoy, por el fallecimiento de su mamá, así que no quiero dejar de pasar este momento para mandarle un abrazo común entre todos los que estamos aquí. Y decirles que, bueno, ustedes saben que yo no soy penalista y ustedes vienen de jornadas donde han hablado colegas que pueden hablar de derecho penal en general y del penal juvenil en particular mucho más y mejor que yo. Yo lo que me voy a animar a hacer, incluso pensando, asociándolo también, sin saberlo, con alguna de las cuestiones que planteó recién Noris y que pude llegar a escuchar, es reflexionar sobre en qué momento está sucediendo esto que está sucediendo, ¿no? Una ley como esta, o similar a esta, viene siendo propuesta desde que yo tengo uso de razón, que ya son varias décadas, pero recordar que en el año 1992 ya se proponía por lo menos en la región, y desde UNICEF regional incluso, la baja de la edad de punibilidad, que yo también llamo punibilidad, eh, a los 12 años, a los 12 años. Les estoy hablando hace más de 3 décadas, lo cual es una barbaridad, ¿no? Imagínense si a los 12 años los pibes y las pibas, las nenas y los nenes estaban jugando al poliladrón, además donde todos queríamos ser ladrón y nadie quería ser poli, la verdad, y a las muñecas, qué sé yo. Y ya se planteaba la baja de la edad a los 12 años, y con la excusa de las garantías, ¿no? Para que un niño tenga garantías, para que no sea tutelado. Yo no le tengo miedo a la palabra tutelar, así que ya creo haber superado este tema. Cuando hablamos de tutelar, hablamos de proteger ya en términos sinonímicos. Ya no yo doy por superada ya ampliamente, y si no, sí que tenemos que volvernos todos a casa, pero yo doy por superada esta cuestión del nuevo paradigma y el viejo paradigma. Pero digo que en aquel momento se pensaba que solo podía protegerse a un niño dándole las mismas garantías que un adulto, bajando la edad de punibilidad a los 12 años. Y eso lo proponía UNICEF. ¿Por qué lo proponía UNICEF? Porque era un tema, era una cuestión de época, era epocal. Ustedes me han escuchado, muchos de ustedes que están aquí presentes, hablar de esto. Yo lo vengo diciendo hace muchos años,
la propia Convención sobre los Derechos del Niño surge en el mismo año del Consenso de Washington. Entonces, en los 90, lo que prima, no solo en la República Argentina, no solo en la región, sino en el mundo, es ese Consenso de Washington que planteaba políticas bastante similares a las que estamos viviendo hoy, no solo en la República Argentina, sino también en la región, ¿no? Fijémonos lo que acaba de pasar, por ejemplo, en las elecciones en Colombia. Yo no pretendo darles a ustedes o a conversar con ustedes de un tema político, pero sí de un contexto, porque yo aprendí hace muchos años de un trabajador social, Marcelo Cortizo, con el que trabajé en La Plata, que él decía, la ley no es más que un texto en un contexto. Entonces, me interesa hablar o charlar con ustedes, incluso para tener más argumentos jurídicos al momento de plantear la inconstitucionalidad y anticonvencionalidad de esta nueva ley penal juvenil. ¿Cuál es el contexto en el cual nosotros estamos viviendo y por qué hay cierta complacencia, para decirlo de alguna manera suave, social frente a una ley de esta naturaleza? Muchos dirán porque a las personas eso no les importa, en realidad lo que les importa es llegar a fin de mes, porque no llegan a fin de mes y la preocupación por parar la olla es principal, eso es posible, pero les traía una reflexión de un filósofo francés, dos filósofos franceses, uno es Deleuze, que lo deben haber escuchado o lo de haber leído, y otro es Guattari, que escribieron en un momento lo siguiente. Voy a leer. Dice, no, las masas no fueron engañadas, ellas desearon el fascismo en determinado momento, en determinadas circunstancias, y esto es lo que precisa explicación, esta perversión del deseo gregario. Y después hay un psicoanalista argentino que hace un análisis de esta frase, que pregunta cómo se explica que lleguemos, no ya por dictaduras sangrientas como la que tuvimos en la República Argentina, pero que también tuvieron nuestros países vecinos y los países de la región en los años 70, sino a partir del voto, ¿no? Del voto democrático, del voto popular. Entonces, este psicólogo, psicoanalista, se llama Santiago Lanza, dice por qué las personas luchan a veces por su propia servidumbre como si fuera su salvación. Y él plantea algo que a mí me parece que es importante tenerlo en cuenta, por esto que planteaba Noris, ¿no? Somos muy poquitos, pareciera que somos muy poquitos, y yo creo que lamentablemente es cierto, somos muy poquitos y muy poquitas. Y pareciera que hay un pueblo que no ha sido engañado, sino que de alguna manera votó esto que votó. Entonces, lo que él plantea, lo que plantea mejor que yo, es, es esto que paso a leerles, es corto, pero que me parece que es interesante poder reflexionarlo, ¿no? Él dice, políticamente, el punto es muy fuerte porque rompe con una explicación tranquilizadora. La idea de que el fascismo triunfa únicamente porque la gente fue manipulada, engañada o ignoraba la verdad. Para ellos eso es suficiente. Hay algo del orden del deseo que se pone en juego. El fascismo no solo convence, seduce. No solo impone, ofrece identificaciones, pertenencia, orden y certezas y enemigos claros. Sigue cosas muy interesantes que no quiero perder más de tiempo, pero les ofrezco que lo lean. Pero esta última parte de la frase, ¿no? de, de, de Lanza, ¿no? El fascismo no solo convence, seduce, no solo impone, ofrece identificaciones, pertenencia, orden y certezas. Entonces,
hay algo que se jugó en el discurso, en los discursos circundantes al proyecto, al anteproyecto y al proyecto, tanto en el 24 y en su reedición en el 26, hasta su sanción entre gallos y medianoche en extraordinarias, que tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con el orden. Hay una sociedad que votó por el orden. Un delincuente una bala, en algún momento también se votó por un delincuente una bala, y otros candidatos que dijeron frases similares. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para conseguir esto que Norris muy bien nos plantea, que es una masa crítica, sobre todo de operadores del derecho, pero de otras disciplinas y de la sociedad en general, que nos apoye en una cruzada que venimos dando desde hace más de 30 años y que veníamos ganando, que por primera vez fuimos vencidas o vencidos? Y yo les aseguro que yo en el año 2024 estaba segura que no iba a salir. ¿Por qué? Porque yo ya había vivido, lamentablemente, para mí, por mi edad a esta altura, momentos similares y leyes similares donde de alguna manera se convenció a la sociedad, al pueblo argentino, de que siendo duro o dura con las niñas y con los niños y con las conductas valiosas o disvaliosas de los niños y las niñas, íbamos a tener más orden, íbamos a lograr una ansiada seguridad. Se convenció a la sociedad de que los delitos más graves, los delitos más luctuosos, esos delitos que se repiten cada media hora en los medios de comunicación, los cometen pibitas o pibitos de 14 años, de 15 años, de 16 o de 17. Y hay una convicción, hay una certeza, y se votó pidiendo eso, que yo llamé en algún momento casabobo y que nuestra maestra y amiga y profesora Mari Beloff llama eh, placebo, ¿no? Porque ella es más fina y más correcta que yo, y es así, es una suerte de placebo. Fue decirle, convencer a la sociedad, que ya estaba bastante convencida, de que si bajo la edad, a los 14 años o incluso menos, corto la carrera delictiva. ¿De quiénes? De los hijos de los pobres. Como con la 10.903 fue con los hijos de los inmigrantes, que no eran pobres y ladrones, sino que eran anarquistas, socialistas y comunistas, por lo cual había que agarrarlos de chiquitos para que no se los desviara y fueran comunistas, socialistas o anarquistas como eran sus padres que venían de las guerras de Europa y de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y algo parecido sucedió durante la dictadura militar con la apropiación de niñas y de niños, no solo por la apropiación y porque muchos de los que se apropiaron de esas niñas y niños fueron militares o miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad, sino porque también había una idea que penetró incluso en muchos niños hoy adultos o niñas apropiadas, hay que escuchar algunos de sus relatos, que se los convenció de que apropiándose de los niños, de los hijos de los, entre comillas, o las, entre comillas, terroristas, íbamos a evitar otra generación de terroristas. Entonces, hay algo que une casi perversamente la idea de la seguridad e inseguridad con las infancias y con las infancias, en nuestro caso, hoy ya no anarquistas, socialistas o terroristas, sino a las infancias pobres. Y claramente a las infancias pobres porque todos sabemos, esto yo se lo he escuchado decir a Damián Muñoz, Muñoz y a Mari Beloff y a otros muchísimas veces, el derecho penal es selectivo per se.
no solamente con las infancias y adolescencias, sino también con los adultos. Y en las instituciones que alojan menores, que yo me niego a llamar socioeducativas, porque la verdad que para cualquiera que haya estado preso o presa alguna vez, sabe que si uno duerme en vez de en una cama, en un camastro de cemento, si en vez de tener un escritorio tiene un escritorio de cemento, si en vez de tener una silla tiene un banquito de cemento, y si tiene la puerta de su dormitorio, llamado eufemísticamente dormitorio, tiene rejas, y atrás de las rejas hay un señor o una señora vestido todo de azul o de negro con un palo en la cintura, eso es una cárcel. Esos lugares que alojan a los chicos, insisto, eh, pareciera que cortan o cortarían con una carrera que ya potencialmente va a ser delictiva. En esos lugares, en esas instituciones que llamamos socioeducativas, eufemísticamente socioeducativas, eh, no hay niños o niñas no pobres, no hay. Así como en la cárcel de adultos, no hay adultas o adultos no pobres, salvo algún sector muy particular, algunos presos políticos indebidamente presos, muchos de ellos, este, o algún preso que han logrado encarcelar de guante blanco, pero en general no existen, no hay personas no pobres, así como en las cárceles de los Estados Unidos, para poner un ejemplo, la población es mayormente negra y latina, ¿no? Hay pocos blancos o caucásicos en las cárceles privadas de los Estados Unidos. Entonces, si el derecho penal es selectivo y si el derecho penal es selectivo para todas y todos, mucho más selectivo es para las niñas y los niños. Y hablo de niñas y niños porque si bien nuestro Código Civil y Comercial habla ahora de adolescentes a partir de los 13 años, para la Convención es niño hasta los 18, niño o niña, porque child es niña o niña, niño o niña, es hasta los 18. Entonces, una niña, un niño de 14, 15, 16, 17, y sobre todo si es más chiquito todavía, recuerden ustedes algunos discursos, ¿no? Hay que cortar la carrera delictiva, que va a tener. Cosas que se dijeron y que nos horrorizamos y decíamos, esto no va a suceder, esto no puede suceder, y que de alguna manera forman subliminarmente y a veces expresamente, están formuladas en algunos artículos de la nueva ley que todavía no se ha puesto en vigencia, que entrará en vigencia en septiembre, ¿no? Esta idea de que hay algunas condiciones que hablan otra vez de delito de autor, hay algunas condiciones que harán que esa persona tenga un solo destino, que sea cometer delitos, y además delitos graves, delitos de sangre, homicidios, ¿no? Eh, Nosotros nos cansamos, y cuando digo nosotras, nosotros, es cuando yo era defensora de los derechos de los niños desde la DEFE, la propia defensora general, la doctora Estela Maris Martínez, que ha hecho un inmenso trabajo desde el fallo Mendoza, que también el fallo Mendoza es transgredido y por esta nueva norma también, y seguimos incumpliendo con el fallo Mendoza a pesar de haber derogado la 22.278, y voy a aparecer defendiendo la 22.278 porque esta ley es peor que la 22.278, porque prefiero un tutelarismo clásico a esto, la verdad, lo prefiero, y me hago cargo de lo que digo, y si quieren lo discutiríamos en otro momento, pero la verdad que me hago cargo porque habíamos avanzado mucho desde ese punto, y sobre todo las provincias mucho más que la nación, a punto tal que cuando yo fui
junto con otros colegas, con Facundo, que era mi adjunto, Facundo Hernández, pero también con la doctora Estela Maris Martínez, con otros defensores generales, con Maximiliano, con algunas fiscales de la provincia de Buenos Aires, con expertos, con especialistas, todos a hablar. Más de 200 personas éramos, de las que especialistas que hablamos en contra del anteproyecto del 2024, que era este que hoy es ley. Todos nos opusimos por la baja de la edad y por toda la cantidad de artículos y de las cosas que se vinieron hablando en estos encuentros que tuvieron ustedes. Pero en ese momento ya nosotros escuchábamos esos argumentos. El argumento de hay que cortar la carrera delictiva antes de que empiecen cuanto más chicos sean. En vez de pensar en la prevención, en políticas de inclusión, en ver cómo reconstruimos lo que se rompió, que es el lazo social. Lo que tenemos es una sociedad rota, lo que algunos llamamos la comunidad organizada o como quieran llamarla, no importa, o como decía Deleuze, ¿no? Esta cosa gregaria. ¿Qué nos pasa a los seres humanos que pensábamos que naturalmente tendíamos a juntarnos y a actuar de consumo para el bien de todos? ¿Qué pasa con eso que se rompió? Es un lazo que se rompió. Es una red que, que en un momento era apretada y en otro momento los nudos empezaron a estar cada vez más alejados y los agujeros empezaron a ser más grandes y todos empezamos a caer en esos agujeros. Por eso yo prefiero hablar de trama y no de red, ¿no? Prefiero hablar de tramas y no de redes, porque la red tiene nudos, pero también tiene agujeros, y cuando los nudos se distancian es cuando se corta el lazo social. Entonces, para volver a esta cita que yo les hice al principio, ¿no? De Deleuze, que toma lanza y que explica muy bien, ¿no? ¿Por qué hay una sociedad que en un momento histórico determinado elige esta sanción de esta ley? Yo puedo decir, bueno, pero esta ley no la sancionó el pueblo argentino. No, no la sancionó, no la sancionó el pueblo argentino, pero no hubo masas en las calles y en las avenidas de la patria en contra de esta ley. Fuimos 200, con argumentos, sí, con argumentos, con evidencia científica, con evidencia. Fuimos con números, fuimos con cuadros, digamos, nos matamos, hicimos documentos conjuntos con todos los defensores generales, documentos conjuntos, la Defensoría General de la Nación, la Asociación de Magistrados de la Justicia, no solamente de menores, sino de la Justicia Nacional. La Defensoría del Pueblo, digamos, todos los organismos de control, todos los organismos de derechos humanos, nos opusimos en masa a este proyecto que hoy es ley y sin embargo salió. Ahora, fíjense ustedes, todos esos organismos que existíamos en ese momento, en el 2024, hoy no existen más. La Defensoría de los Derechos de los Niños no tiene titular. La Defensoría General de la Nación no tiene titular. No hay auditor general de la Nación. No hay procurador penitenciario. No hay defensor del público. No hay defensora del pueblo, defensor del pueblo. Es decir, no hay organismos de control de la democracia. Entonces, estamos en un momento muy complejo donde esto que plantea Noris con razón, bueno, somos pocos, hay que convencer, hay que dar un debate franco a la sociedad, es partiendo de la base de que hemos perdido una batalla que veníamos ganando hace 30 años. Y hace 30 años, les digo, en soledad varias veces, ¿eh? Porque era un discurso, insisto, como decía Deleuze, ¿no? O Deleuze y Dorothy, ¿no? Un discurso seductor. Es un discurso que seduce, que tranquiliza, que pone toda la culpa en el otro.
Entonces tenemos una norma penal, ahora penal juvenil, que efectivamente y se sintetiza en lo que decía la entonces ministra de Seguridad, hoy senadora, y otros, el entonces ministro de Justicia, entre otros, a delito de adulto, pena de adulto. Y eso es lo que tiene, esto es lo que hace esta ley. Incluso, incluso penaliza más a los niños que a los adultos en algunos de sus artículos, con las herramientas que yo tengo como civilista para poder analizarlo. Digo, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que haya penas complementarias a la privación de libertad? Seguramente ustedes ya han hablado de eso, pero yo lo privo, ya la privación de libertad es suficiente pena. ¿Por qué la pena se llama pena? Porque hace sufrir, porque hace apenar al otro, por eso se llama pena. Ahora, si la pena es la privación de la libertad y además le sumo que tiene que hacer un curso, que tiene que conseguir trabajo, que tiene que hacer esto, que cumplir con derechos, como el derecho a la educación y a la salud, que le tiene que garantizar el Estado el derecho a la educación y a la salud, aunque esté privado de libertad. Entonces, convertir a la salud y a la educación en una pena complementaria, en vez de un derecho que tiene que garantizar el Estado, a un deber que tiene que cumplir un pibe que además, que cometió un delito, que está privado de libertad y que además como pena tiene que estudiar, es todo, es haber dado vuelta a todo, es haber agarrado un guante y haberlo dado vuelta. Estamos patas para arriba. Esta es la sensación que yo tengo, lamentablemente, más allá de estar entre colegas que sé que estamos todos y todas de acuerdo, pero me parece que lo que tenemos que ponernos a pensar es cómo nosotros tenemos también un discurso que más allá de la evidencia, y que yo creo que aquí hay que insistir con la evidencia, hay que insistir con que la República Argentina es el país con el índice más bajo de criminalidad de toda la región. Hay que decir que nosotros con 16 años de edad de punibilidad tenemos 3,7 de tasa de criminalidad en la región y que Brasil, para poner un país hermano y cercano, tiene desde el año 94 su edad en 12, su edad de punibilidad en 12 años, porque fue uno de los países que sucumbió a la época de los 90 de bajar la edad a los 12. Brasil, sin embargo, tiene un 27,3, 27,5 su tasa de criminalidad, que es un homicidio cada 100.000 habitantes. El Salvador, otro tanto, también te da a los 12 años hace más de 3 décadas. Ecuador disparado, Colombia disparada, Ecuador con casi un 50% de tasa, con una edad de punibilidad de 12 años. ¿Lograron algo? ¿Tienen más seguridad los ciudadanos ecuatorianos, colombianos, brasileros por haber bajado la edad hace 3 décadas a los 12 años? No, lo que tienen es las cárceles llenas de nenes y de nenas de 12, 13 y 14 años por delitos bagatelares que hoy, por el texto de la norma, para que sean penadas con medidas alternativas, tienen que cumplir tantas condicionalidades, que son condicionalidades para las penas, para la pena condicional de los adultos, que en vez de ser la regla se convierte en la excepción, por lo que la regla va a ser la privación de libertad. Y lo que a mí más me enoja, no debiera enojarme porque yo sé que el que se enoja pierde, pero como ya hemos perdido, esta batalla la hemos perdido, lo cual no quiere decir que tengamos que seguir dando la otra, la próxima batalla. Yo me niego, la verdad, yo me niego a pensar cómo voy a aplicar esta norma. Me niego a poner el eje en que no hay presupuesto para tener dispositivos adecuados para alojar a chicas y a chicos de 14 años. Porque además eso ya lo resolvió
el gobierno nacional cuando dijo, bueno, eso no hay problema, haremos dispositivos al lado de los dispositivos de adultos. Ya lo resolvieron. Y cuando le fuimos a decir, por ejemplo, mire, la verdad que no tiene lógica porque hay países, perdón, provincias como por ejemplo La Pampa, que delitos graves cometidos por personas menores de edad, ya no punibles, por personas menores de edad, homicidios, debe tener uno cada 2 años. Entonces, ¿cuál es el sentido de poner un presupuesto en un dispositivo que aloje chicos de 12, de 14 por un caso cada 2 años? ¿O cuál es el sentido de armar toda una estructura penal juvenil para una provincia que tiene un homicidio de pues, una persona menor de edad? Y la respuesta fue, bueno, no lo haremos en La Pampa, pero irá a la provincia vecina a cumplir la pena. No sé si escucharon esas versiones. Por lo cual, es todo peor. Entonces digo, pero mira, no me expliques cómo vas a cumplir con la norma, porque en algunos lugares, en algunos textos a mí me parecen de imposible cumplimiento, pero por otro lado, no me digan que falta presupuesto para armar dispositivos para que los chicos estén alojados maravillosamente. Por más que estén alojados en el Hyatt o el mejor hotel de la provincia, una persona que está privada de libertad. Y la privación de libertad y el derecho penal mínimo, la especialidad, todos los principios que venimos estudiando de los derechos de niñas, niños y adolescentes, no están tomadas absolutamente en cuenta en este proyecto de ley, aunque estén mencionadas en sus fundamentos, pero no solo no están mencionadas, sino que además están vulnerados. No hay principio de especialidad, no hay proporcionalidad, no hay razonabilidad, no hay derecho mínimo. ¿Se acuerdan cuando en los 90 discutíamos derecho mínimo? Yo me acuerdo con el doctor Baigún, con Tute Baigún, discutir el tema del derecho alemán y el derecho mínimo. Yo que soy civilista y que me metí a veces en esas conversaciones desde otro lugar, no penal, ¿no? Cuando venían personas que desde un sector supuestamente de respeto de los derechos de los chicos me venía a decir que había que bajar la edad a los 12 años y yo lo consultaba al doctor Baigún y el doctor Baigún me predecía, muy bien, ¿vas a cambiar a la policía? Me preguntaba el doctor Baigún, que creo que es el maestro de los penalistas en la República Argentina, ¿no? Y yo le decía, no, no creo que vayamos a cambiar la policía. Bueno, entonces, ¿cómo vas a bajar la edad? Bueno, pero dicen que va a haber más garantías y que la 2278 no tiene garantías. Y tú me decías, ¿y qué garantías tienen los adultos en los procesos penales hoy? Entonces, a delito de adulto, pena de adulto, para un niño es un error conceptual porque no es un adulto. El tema, la cuestión pasa por discutir otra vez, y lamentablemente, pero otra vez, ¿qué es un niño? ¿O qué es este nuevo viejo sujeto niño? Cuando yo empezaba perdón que sea autorreferencial, pero cuando yo empezaba a dar los cursos de especialización, de actualización, en la maestría, en distintos lugares, empezaba con una placa que preguntaba quién es este nuevo sujeto niño, ¿no? Porque teníamos que empezar por ahí. ¿Quién es este nuevo sujeto? Este nuevo sujeto que irrumpe como sujeto social, político, ¿no? Político en el sentido amplio de la palabra, como un sector más de la sociedad. Bueno, ahora me parece que lo que tenemos que volver a discutir con la sociedad es quién es este sujeto niño. Este nuevo sujeto niño que vuelve a ser, para decirlo vulgarmente, minorizado más que antes, mucho más.
No sé si te acordás, pero digo, bueno, eso me generó una cantidad de amigas y amigos, imagínense, ¿no? Pero la verdad que hubo un momento de abandono de los chicos. No sabíamos que el mal llamado patronato no, que la situación irregular no, que el peligro moral o material, que vuelve a estar fuertemente en este texto, fuertemente, aunque no lo diga así, aunque lo dice además textualmente, fuertemente, bueno, eso sabíamos que no. Ahora, no sabíamos bien que sí, ¿eh? Tardamos un montón en tener nuestra ley 26.061. Y esta norma que viola la 26.061, yo me animo a decirles que además la 26.061 es una ley que podría haber sido mucho mejor de lo que fue, y que si no fue mejor de lo que fue, es porque cada vez que queríamos sacar una norma que no fuera penal y que no fuera una norma sui generis como la que se la llamaba la 10.903, sino que fuera una norma civil, por un lado, para los niños, de protección, de promoción de derechos, etcétera, y otra norma penal para los pibes punibles que cometieran delitos, y fueran dos normas separadas, eso nos costó años, años y años de resistirnos, porque cada vez que íbamos a sacar un proyecto relativamente bueno, pero sui generis, como lo llamó alguna vez Pedro Dilela, el doctor Pedro Dilela, eh, aparecía la baja de la edad. Y ahí se frenaba la ley. Leyes y proyectos que fueron incluso mejores que la actual 26.061. Y esta ley 26.061 es violentada por esta norma. Por lo cual vuelvo a mi teoría. Yo no quiero discutir si hay presupuesto para que los chicos de 14 y 15 y las chicas de 14 y 15 estén cómodamente presas o cómodamente presos en un lugar adecuado, limpio y sano. La verdad que no. No voy a discutir cómo vamos a aplicar una norma que va en contra no solo de la Convención sobre los Derechos del Niño, sino sobre todos los tratados de derechos humanos. A ver, de los son por lo menos de los primeros 11 del artículo 75, inciso 22. Los pactos de San José, los dos pactos de Nueva York. Esta ley va en contra de los dos pactos de Nueva York. Por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 19, artículo 17, incluso de protección de la familia, va en contra. Digo, va en contra de todo el corpus juris, del corpus juris más amplio que existe a nivel universal, que es el de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por lo cual, tenemos que empezar no de cero, sino de -10, con todo el bagaje que hemos adquirido en estos 30 años. Y rescatando, si ustedes me permiten, rescatando las experiencias de algunas provincias que sin reformar la 22.278, la ley de fondo, pudieron resolver la falta de garantías de la que adolecía la 22.278. No otras que bajaron la edad en los hechos, como la de Santa Fe. Porque además, fíjense, me estoy delirando un poco, pero bueno, ya me conocen un poco, pero quiero decir algo importante. Atrás de esta norma hubo muchos personajes, ¿no? Eh, pero uno de ellos fue, lo lamento por los coprovincianos, el gobernador de Santa Fe. Porque fíjense que tanto la 2024, el anteproyecto del 2024, como este proyecto aparecen fuertemente después de dos hechos que suceden en la provincia de Santa Fe. La primera es la de el famoso asesinato brutal, brutal, que efectivamente fue un asesinato brutal del playero en Rosario. Y ahí aparece el proyecto. Y cuando aparece el segundo hecho, que es en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, pero en la ciudad de Santa Fe, el gobernador de Santa Fe dice públicamente, si no bajan la edad de punibilidad, yo no tengo herramientas para parar los delitos cometidos por menores en mi provincia. Cuando es
cuando él en su provincia ya tenía vigente, porque lo tenía antes pero no vigente, ya tenía vigente una ley procesal penal que bajaba a los 14 años la posibilidad de procesar penalmente a un pibe en contra de la observación general número 24, que no dice solamente que la privación de libertad es la última ratio, que no dice solamente que no hay que aumentar las penas, sino que dice que lo mejor que le puede suceder a un niño es no acercarse al sistema penal, no acercarse al sistema penal. Fíjense, ¿por qué digo que esta ley es peor que la 22.278? ¿Qué pasa con los delitos que no eran punibles para las personas menores de edad de la 22.278? Los delitos de acción privada, los delitos con una pena. Esos delitos hoy, los chicos son punibles, todos, de 14 a 18 años o 17 inclusive. Digo, hemos retrocedido años. Entonces, digo, para mí hay que prepararse para dar la segunda pelea, que es tener los argumentos jurídicos, sociales, políticos, epocales, si quieren, para decir que esta ley, esta norma es inconstitucional, que esta norma es anticonvencional, que va en contra de todos los tratados de derechos humanos, no solo de niños, niñas y adolescentes, como es la Convención sobre los Derechos de Niños, sino de la Convención Americana, de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, las 10, las 24 y otras, porque más hay otras, por ejemplo, la observación general número 5, que yo recomiendo la lectura de la observación general número 5, que ustedes me dirán, es vieja, sí es vieja, pero es muy actual. Y porque además es algo que tiene que ver con lo epocal, que tiene que ver con lo que digo que estamos en una época que yo pensé que no iba a volver a vivir, pero qué sé yo. Los años me traen esta desgracia también, de vivir años muy felices y años muy terribles. Esta parte, estamos en un momento muy complejo y muy terrible para la democracia en general y para la vida de niños, niños y adolescentes en particular, porque estamos en un momento donde los derechos humanos han retrocedido. Y han retrocedido particularmente como una suerte de ensañamiento en relación a las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué con ellos? ¿Por qué con ellas? ¿No? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? ¿Cuál es la relación del mundo adulto con las niñas y los niños? Estamos a ver, ejemplo, está de moda el tema de los cuidados y está bien, yo también estoy de acuerdo, no puedo decir que no estoy de acuerdo, está bien. Todos hablamos del derecho a cuidar, a ser cuidado, al autocuidado. Todos estamos viendo cómo hacemos con los cuidados, quién cuida, quién no cuida, si la mamá, si el papá, si los papás tienen que cuidar igual que las mamás, la igualdad, los géneros, y estoy totalmente de acuerdo con ese debate. Si el Estado tiene que tener lugares de cuidado para que los progenitores puedan salir a trabajar o a estudiar, si, etcétera. Es la era del cuidado de los niños. Pero por otro lado es la era del punitivismo más cruel contra los niños. Entonces estamos en un momento bizarro, en un momento raro, como dicen los pibes, raro, en una sociedad rota, en una sociedad rota. Entonces, digo, claro que no es muy, no es muy animoso mi discurso hoy, no es para dar ánimo y decir qué bien que estamos y qué bien, pero digo, lo que sí quiero es decir que yo estoy dispuesta a formar parte de este grupo que Noris convoca y que yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en ampliar este grupo, pero también estoy diciendo, pensemos cómo vamos a salir nosotros a seducir, nosotros a convencer, nosotros a dar certezas, porque por algo hay un pueblo que pide certezas.
y cómo nosotros impedimos que ese enemigo, habiendo tanto enemigo de la patria y del pueblo argentino, que ese enemigo no sean los más vulnerables de los vulnerables, que son las infancias y las adolescencias pobres de nuestra patria, que de alguna manera se han convertido en eso, en el enemigo. Y esto, y un apartado para los medios de comunicación. Hay que dar el debate en los medios de comunicación. Y lo voy a decir de una manera, perdón a los que a Maximiliano, a Damián que me han convocado, lo voy a decir de una manera muy vulgar. Nos van a llenar la cara de dedos, seguramente, en un medio de comunicación. Ay, yo como estoy acostumbrada ya no me preocupa, pero digo, para perder un debate en un medio de comunicación en la tele, porque te tiran a la víctima. Y eso es perverso. Y la participación de la víctima en la ley hoy vigente, o todavía no vigente, que va a entrar en vigencia en septiembre, la nueva ley penal juvenil, también coloca a la víctima en un lugar que piensa que privilegia a la víctima, pero para mí la revictimiza. Pero además le dice, fíjense qué cosa loca, le dice a los niños y niñas que tienen que pagar una indemnización, damnificar a la víctima sabiendo que son niños pobres y que además que los niños no tienen prohibido trabajar, los niños no deben trabajar para poder pagar los daños y perjuicios a las víctimas. Y la participación que tiene la víctima. ¿Por qué no cumplimos con una buena ley de víctimas en vez de hacer participar a la víctima en un juicio? Y el juicio, y después esta cuestión de, de, de- de adivinar qué psicólogo, qué psicoanalista, qué psiquiatra puede decir a cabalidad que en un futuro una persona, ya ni siquiera digo una niña o un niño, puede volver a cometer un delito. Salvo que sea un adivino, una divina. Y es lo que dice esta norma. Esta norma tiene cosas que además son técnicamente muy burdas también. Entonces, no me vengan a hablar de tutelarismo, o lo que llamamos tutelarismo clásico, cuando tenemos artículos que dicen que va a haber un informe donde a mí me va a decir un especialista si este chico que cometió un delito, no importa qué clase de delito, seguramente va a cometer otro. Entonces digo, yo no voy a hablar del tema penal, insisto, tomo algunas cosas que me parece que tienen más que ver con una con una cuestión cultural y la cultura no la cultura como un orden de valores común a una sociedad en un momento histórico determinado. En esos términos me refiero a cultura, más de la cuestión, una cuestión cultural que una cuestión legal o penal o jurídica. Este es un problema cultural. Tenemos que salir a decir que a los niños, niñas y adolescentes hay que protegerlos y hay que cuidarlos. Lo que tenemos que hacer para que un niño no salga a robar es darle de comer. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tiene que hacer el Estado. El Estado nacional, el Estado provincial, el Estado local. Yo no sé cómo estoy de tiempo, decime porque quiero leer una cosa en los últimos minutos, Damián, así que si me avisás con los compañeros o compañeras que estén llevando adelante, pero avísenme, porque la verdad que yo creo que para dar este nuevo debate, después de tener una ley ya, porque antes eran de anteproyectos, ahora tenemos una ley que se va a poner en vigencia y que va a poner contentos a algunos gobernadores. Ahora voy a ver cómo bajan los delitos los gobernadores con esta nueva ley, ¿eh? A ver si los bajan o no, vamos a ver. Pero me niego a aceptar que es constitucional una norma que dice en la totalidad de su texto que un niño es un adulto.
Si a mí, si nos disgustan a algunas colegas, a algunos docentes de la facultad, o algunos especialistas, o llamémonos como querramos, que en el Código Civil haya alguna suerte de adultización. Por ejemplo, la última parte del artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando habla del derecho al autocuidado, ¿no? Y al cuidado del autocuidado de la salud, ¿no? Y de la autonomía progresiva. Y dice en la última parte del artículo 26, a partir de los 16 años serán tratados como adultos. Entendemos lo que quisieron decir, pero la verdad que no está bien haber puesto serán tratados como adultos porque no son adultos. De la misma manera que tampoco nos gustó la ley que no me acuerdo el número, del PAE, del Programa de Egreso Asistido, porque dice que los chicos que chicas y chicos que a partir de los 16 años ingresen al programa se convertirán en mayores de edad. Un artículo, creo que es el artículo 2 de esa ley, que convierte en adultos y viola lo que dice el Código Civil y Comercial. Son adultos a partir de los 18. Y si queremos que sean adultos a partir de los 16, hagamos una ley que diga que serán adultos a partir de los 16, cosa que no estoy de acuerdo, pero no importa. Pongamos una norma que diga eso. ¿Por qué no adultizar esta teoría liberacionista, emancipatoria de los niños y los adolescentes? Porque si yo digo que es un adulto, o cometiendo un delito, o yendo a colocarse un DIU a un hospital, lo que estoy diciendo es que pierde la protección especial porque pierde su vulnerabilidad esencial, amén de todas las interseccionalidades. La primera, la pobreza, que lo dijimos y a la cual hice referencia en la primera parte, ¿no? Pero ni hablar de cómo impacta en las niñas indígenas, o en la niña indígena o la niña migrante, digamos, o el niño migrante y pobre, digamos, lo que ahora llamamos interseccionalidad de vulneraciones de derechos. Entonces, tenemos una norma que no tiene un solo artículo que nombre o que haga referencia a la palabra prevención. Tenemos una norma que es meramente punitivista. Tenemos una norma que crea delitos que antes no eran delitos, actos típicos para personas menores de edad. Tenemos normas que aplican condiciones para los adultos sin tener en cuenta que se trata de niñas y de niños. A ver, argumentos. Lo que tenemos que buscar son argumentos, insisto y vuelvo a repetirlo, sociales, culturales, históricos, jurídicos, para decir esta norma es inconstitucional, esta norma es anticonvencional, yo no permito como defensor, defensora, como en el lugar que estemos, que esta norma se aplique a esta niña o a este niño. Y nos sobran argumentos, desde el primer artículo hasta el último. Yo había hecho un listado de artículos, pero después dije, ¿para qué? Si ustedes saben más que yo de esto, y además escuché una parte de lo de Noris que habló muy bien de una cantidad de temas que yo tenía pensado hablar. Pero la verdad que la vulneración del principio de especialidad, del trato diferenciado, esas dos primeras grandes, esos dos grandes paraguas de la protección especial, de la especialidad y del trato diferenciado, además de todas las otras, yo creo que son ya suficientes. Ahora, tenemos que munirnos de argumentos que, aunque perdamos la batalla jurídica, vayan formando, dando argumentos y que esos argumentos puedan circular entre nosotros y podamos impetrar demandas, acciones jurídicas, lo que sea, inconstitucionalidades, anticonvencionalidades,
inaplicabilidades de la ley, la estrategia que ustedes jurídica que más convenga a cada situación, pero no nos pongamos a pensar cómo vamos a aplicar una ley que es inconstitucional, porque es lo mismo que es, a ver, una palabra que no sea tan fuerte, un sinónimo de cómplice que no sea tan fuerte, no se me ocurre, pero no seamos cómplices de la aplicación de una ley que vulnera los derechos de los niños. La verdad, no seamos cómplices de eso. No se me ocurre otra palabra que no sea cómplice. Me hubiese dicho una Marisa, palabra. perdón la interrupción. ¿Ya Estamos terminó? ahí en suplementario, Dale. sí, si Entonces, querés el para cierre, dale. terminar, gracias, gracias. Para terminar, quiero decirles que está bueno a veces, ahora lo perdí, pero que está bueno a veces volver a las fuentes. Y entonces, para volver a las fuentes, yo los invito a que lean la Declaración de Ginebra de 1924. Ustedes van a decir, pero me tengo que ir tan atrás, sí. Vayámonos muy atrás y tengo el texto en francés en algún lugar, lo tenía recién en la pantalla y lo perdí manipulándola, pero y digo el texto en francés porque después acá creo que lo tengo, porque después las traducciones no son exactamente lo que dice, y me parece mucho más rico la traducción casi literal. Dice así, es muy cortito, Damián, no es más de un minuto. El preámbulo dice, por la presente Declaración de Derechos de los Niños, esta declaración que llamaremos declaración, traduciendo, ¿no? Es llamada que llamaremos Declaración de Ginebra, los hombres y las mujeres de todas las naciones reconocemos que la humanidad debe dar a los niños lo mejor de ella, lo mejor de la humanidad, afirmando cuáles son sus deberes y teniendo sin considerar ni la raza, ni la nacionalidad, ni las creencias. Y no voy a leer más que el artículo 2 que dice esto. El niño que tiene hambre debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser sanado, el niño arrière, quiere decir atrasado, piense que es 1924, debe ser alentado, el niño descarriado debe ser, fíjense qué interesante, dice ramené, que quiere decir devuelto. No dice resocializado, reintegrado, debe ser devuelto. Eso me parece un hallazgo. Y el niño solo o abandonado debe ser acogido y debe ser criado, asegurado. Este es el artículo 2 de la Declaración de 1924. Es fácil, ¿eh? Es muy fácil. Alimentar, sanar, cuidar, traer de vuelta, recibir, alojar, cuidar, proteger, amar, querer y todo lo que termine en ar y en er que no sea castigar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Graham. Bueno, acá hay muchos comentarios. Hola, hola. Perdón. Sí, Decía que hay muchos comentarios alabando y agradeciendo ambas disertaciones. Hubo algunas preguntas que fue respondiendo a la doctora Piñata y no sé si alguien desea hacer alguna pregunta más o tomar la palabra antes de que el doctor Alice vuelva a tomar la palabra. Creo que ¿Pueden había hacer una una mano levanta? levantada, Jorge, por ahí. Me pareció ver a alguien. No la veo. A ver. No, son aplausos. Bueno, bueno, entonces, si no hay preguntas, hay muchísimos aplausos. Realmente han sido un lujo ambas, Noris y Marisa, siempre tan impecable, tan profunda. Así que realmente felicitarlas del Consejo Federal.
muy brevemente, creo que hemos alcanzado un poco el objetivo que nos habíamos propuesto. Agradecerles a todas y a todas las participantes. Realmente ha sido bastante, han demostrado mucho interés y demás, y siempre los horarios, aparte de los trabajos cotidianos, siempre requieren un esfuerzo. Agradecer particularmente a Jorge Izaguirre, que ha estado en todas las clases, a Sebastián Vandendoren, de Defensoría General de Nación, también particularmente al querido Maxi Benítez, que hoy está atravesando esta cuestión tan particular de su mamá. Así que le volvemos a mandar un saludo. Y también a Damián Muñoz, que ha sido un artífice muy importante también en la coorganización y en la coorganización y la coordinación de este encuentro. Eh, Precisamente estos tiempos oscuros, estos tiempos grises de regresividad de derechos son los que nos interpelan y nos obligan sobre todo a mantenernos cohesionados, a tender puentes interinstitucionales, que es un poco lo que estamos tratando de hacer. Seguramente vamos a elaborar algún documento ya están trabajando un poco Damián y alguien más con esa cuestión, algún documento que resuma un poco estos encuentros. Y queda el desafío, por supuesto, para trabajar en dos pilares fundamentales. Uno es la tutela constitucional de estos sujetos, precisamente tutela constitucional preferente, que lejos de ser merecedores de políticas institucionales que los protejan, precisamente son objetos de vulneraciones por parte de las políticas públicas, y para eso estamos nosotros, aunque seamos muy poquitos, pero precisamente somos quienes tenemos que tutelar esos derechos, siendo incluso a veces minoritarios o mayoritarios. Y por otro lado también el desafío de generar diálogo, articulaciones, espacios de reflexiones, espacios de monitoreos y demás, que es precisamente lo que seguramente vamos a continuar haciendo. Creo que este tema en particular va a ser merecedor de agenda institucional por parte del Consejo, también va a ser materia de los encuentros y seguramente va a ser el tema más importante en el año y a lo largo y a lo ancho del país. Por eso vamos a convocar, seguramente luego, para que desde las defensorías generales de cada provincia y a lo largo y a lo ancho de todo el país tengamos una unidad de criterio, tengamos las mismas reflexiones, tengamos de alguna manera estos espacios para tratar de seguir cohesionados y, aunque seamos pocos, mantenernos muy unidos para cumplir nuestros roles de manera coordinada y cohesionada. Y también, obviamente, tender los puentes, porque creo que ha quedado reflejado la importancia de la interdisciplinariedad, de la interinstitucionalidad, la intersectorialidad, y también eso fue lo que de alguna manera quisimos hacer con estos encuentros. Así que vamos a seguir en contacto, vamos a seguir trabajando en conjunto. Posiblemente, quien dice que no, convoquemos a otras instituciones. Así que bueno, esto es un poco el desafío que queda por delante. Insisto en agradecerles a todos y a todas y bueno, espero que sigamos trabajando en conjunto y de esta manera. Muchas gracias.